sé si es necesario usar el micrófono. ¿Me escuchan? No, no, ok. ¿Ya? Ya, ok. Bueno, muy buenos días, todos tienen su café. Soy Hannah Musicata de la Universidad de Temple y les voy a presentar a don Gaspar Pedro González. Creo que muchos ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo tuve el honor de conocerlo hace muchos años cuando empecé mis investigaciones en la literatura maya de Guatemala. Y entonces, como ustedes ya saben, don Gaspar es de la región Canjobal, en las montañas Cuchumatanes, donde no se puede respirar, ¿verdad? Y es, claro, es de origen Canjobal, habla Canjobal y escribe en los 3 idiomas. Ha escrito muchos libros, muchas novelas, poemas, también un libro sobre la historia de la literatura maya y mucho más. Y su novela más reciente, que salió hace una semana, se llama La mezcla de los colores. Y todos los libros, sus poemas, tratan del mismo tema: la palabra, el Canjobal, la revitalización, la necesidad de la revitalización de la cultura y de la lengua. Entonces, ha trabajado, él es escritor, también es artista, ha trabajado en la universidad, en muchos lugares. No voy a repetir todo lo que está en su programa. Su presentación hoy se llama La palabra, principal elemento de las culturas mayas. Y va a hablar un poco de la cultura, de la historia de la palabra como pensamiento, y la relación entre la cultura y los idiomas, y sobre todo la literatura indígena y su situación actual en la sociedad en todo el mundo, pero especialmente en Guatemala. Su libro más conocido, a ver si llego a ponerlo en la pantalla ahora. Ajá. Okay. Su libro más conocido, que me imagino que han leído esta novela, tiene 3 títulos: en Canjobal, en español y en inglés. El libro está en Canjobal y español, luego en español e inglés, y solamente en inglés, solamente en español. Pero lo que quiero mencionar dentro del tema de su ponencia es la diferencia entre el título en Canjobal, español y inglés, ¿verdad? En Canjobal, Maya Canjobal, significa el viaje por la vida, odisea, ¿verdad?, de un maya Canjobal. Ahora, en inglés es algo similar, ¿verdad? A Maya Life, simplemente. No hay un significado subyacente. Pero miren, el título en español, La otra cara, ¿verdad?, que simboliza todo lo que él quiere enfocar, que es la diferencia entre la cultura Canjobal y la cultura española. ¿Y qué es lo que pasa cuando en la historia el niño Canjobal baja a la escuela donde solamente se habla español y se desprecia a los Canjobal hablantes?
Entonces ese tema subyacente en todo el libro. Y como don Gaspar va a hablar de la palabra, le pedí el favor de leer uno de sus primeros poemas, porque siempre ha tocado el mismo tema desde el comienzo. Este libro, Spanek Maya, el primer poema se llama Spanek, la palabra, the word. So, quisiera leerlo en Tancobal. Sí, chicos. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. La palabra maya fue prohibida y sigue siendo prohibida el uso, especialmente en la época colonial. Aquellos indígenas que eran sorprendidos hablando su idioma, a veces eran azotados hasta una cantidad fuerte de golpes y de azotes para que dejaran de usar su idioma. Y recordando eso, hice un trabajo para honrar la palabra maya, esa que fue prohibida, y ahora que ya la podemos seguir hablando de nuevo. En Cajopan, la palabra en Cajopan es Canej, y de ahí viene el nombre Cajopan. Lo que usamos significa el Cajopan. Maya Cajopan es lo que usamos, lo que utilizamos para comunicar. Kachin mikro hun Canej, ato hun diato masamir pelah, ulan ichele. Junti estos maramás petagios y quinjulzima. Junti estos marapishka opitinchen. Zetan margenie, he paisa makicha. Kachin sayon ech olana. Weklin sayon ashe palkane. Ashka na palitainah kanto. Sholahu. Maashkas ashe palpohil tzahpitot. Yet, Mashka akure shagok ane. Kulsa municipal. Kachipolan, tohietos, un pichi, makicha. Estos sikas jun, tecozón, cachor aigo, hans, tila, un mundo ki. Bonum no halon kok ane, makicha. ¿Lo leo en español? Bien, aproximadamente la traducción es así. Y tomo la palabra, esta con la que tallaste los cerros de signos, esta con la que enjaulaste los gorjeos en jícaras, la bebida ceremonial. Esta con la que amarraste a las piedras nuestra historia, abuelo viejo, las estelas donde está escrita la palabra. Escudriño los rincones y voy pepenando lo que queda de ella, como recuerdos traspapelados o como fragmentos de alfarería. Una olla que se deja caer al piso se hace añico. Y los mayas actuales venimos y recogemos esa palabra y armamos de nuevo la olla de alfarería. Una vez reconstruida la palabra en la punta de mi pincel, le echamos un poco de chilate fermentado, abuelo viejo, de chicha, nos echamos un trago, abuelo viejo, nuestro corazón está alegre con la palabra. Y al compás de nuestro tambor, nos sentamos a la orilla del mundo,
somos excluidos, somos marginados, somos arrinconados a la orilla del mundo, en toda Latinoamérica. Y los indígenas tienen que reconstruir su palabra a través de un trabajo fuerte. Muchas gracias. Voy a tratar de... Sí, gracias. Sí, parece gracias. No, puede estar por... Gracias. Hay un documentito que escribí, yo creo que lo pueden solicitar a través de los medios electrónicos. No va a ser posible leer todo el documento acerca de la palabra y acerca de la cultura. Son dos elementos principales que construyen nuestra identidad. Yo soy por mi palabra, yo soy por mi cultura. Yo soy Ajopá. Muchos tienen sus propias identidades. Hay más de 6.000 culturas en el mundo, según la UNESCO. Y cada cultura es una identidad autónoma y auténtica. Entonces, las culturas deben de sobrevivir. Lamentablemente, la cultura ha sido tomada para fines ideológicos, para fines políticos, y es así como han construido la ideología de las culturas superiores y las culturas inferiores. Y hemos tratado de desvirtuar eso a través de las investigaciones y a través de los escritos. Voy a tratar de dar una visión general sobre lo que es la cultura desde el punto de vista de la academia. Luego vamos a bajar a un fragmento de uno de los libros que he escrito, que es La Otra Cara. Vamos a presenciar el nacimiento de Luis. Y allí vamos a extractar punto por punto cada uno de los elementos de la cultura ajopal que se menciona allí. Entonces, la cultura está sistematizada. El estudio de la cultura abarca los aspectos conceptuales. El estudio de la cultura presenta las características de la cultura, las funciones de la cultura y las clasificaciones de la cultura. Esos 4 aspectos voy a tratar de abordarlo de una manera un poco breve. ¿Qué dice la UNESCO sobre la cultura? Cada uno de los autores, más de 10 que presentamos acá, nos habla de las definiciones de la cultura. Y la UNESCO nos responde: en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad, un grupo social. Allí se engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, los aspectos materiales, los aspectos intangibles y las prácticas sociales. Todo eso hace cultura. Néstor García Canclini dice: lo que tenemos cuando hablamos de cultura son unos complejos y estimulantes intersecciones entre culturas cultas, culturas masivas y culturas populares. Aquí ya nos establece diferentes estratos de las culturas, dependiendo de qué ideología viene. Ángel María Garibay,
cree que cada cultura tiene su modo particular propio e inconmutable de ver el mundo y de verse a sí mismo y de ver lo que trasciende al mundo y a sí mismo. Culturas son todos aquellos complejos que incluyen los conocimientos y las creencias. Y así cada uno de los autores consultados expone lo que es la cultura. De acuerdo a mi caminar algo largo a través de la vida, he descubierto y he elaborado un pequeño concepto de la cultura. Son todas aquellas actividades, formas, creencias, pensamientos, de ver el mundo y de ver la vida para comunicarlo, para procesarlo y para darlo a entender a los demás seres humanos. Podríamos seguir hablando sobre los conceptos culturales. Sin embargo, la cultura es algo que no se da en el vacío, se da en cada ser humano. Y sus características son bien claras. Nosotros podemos elaborar un elemento cultural y analizarlo, meterlo al microscopio de los análisis críticos, y entonces descubrimos que la cultura tiene estas diferentes características. En primer lugar, la cultura es anónima, no tiene autoría. Este libro que escribí lo puedo firmar, pero la cultura tajopal que porto, soy solamente un elemento más de los miles de tajopales que están haciendo esa cultura. Por lo tanto, no me puedo apropiar de esa cultura. Es de todos, es comunitaria, es colectiva, porque las culturas no se practican en lo individual, se practica en colectividad. Ese es su principal elemento de identidad. Entonces, el anonimato de la cultura permite que todos lo tomen, se nutra de ella, lo porten, lo elaboren, lo manifiesten, lo transmitan, lo procesen y lo comuniquen. Eso es. Entonces, soy dichoso al extractar un pedazo de mi cultura para darlo a conocer. Pero también debo de tener mucho cuidado de que esa transmisión cultural sea lo más fiel a lo que practica la comunidad. De lo contrario, soy un traicionero, un traidor, un aprovechado de mi cultura. Otra característica es que es funcional, sirve para algo. Ningún elemento cultural está de sobra. Uso el sombrero para salir a caminar bajo el sol. Me protege la cabeza del sol, de los rayos calientes del sol o de la lluvia. Uso el caite o la sandalia o el guaracha para caminar y que mis pies estén protegidos para poder andar. Es funcional. Si hay un elemento cultural que está de más, desaparece automáticamente. Y eso ocurre en la actualidad cuando dejamos de hablar nuestro idioma. Resulta que yo aprendo el idioma del dominador, la hegemonía, olvido, entonces a cambio mi propio idioma se va al cesto de la basura y allí el idioma ya no es funcional para nada. Y la comunidad ve con tristeza que sus elementos, sus miembros, vayan colgando la toalla uno por uno y van dejando en el camino los idiomas, las creencias, la vida, la gastronomía,
Bueno, hay un montón de elementos culturales. Dijimos que es colectiva, pertenece a todos. Otra característica de la cultura es que es antigua. Eso no nació ayer. ¿Se acuerdan cuando se fundó el área de este país? Tenemos fechas más o menos que vinieron los primeros colonizadores de acá. Tal vez la cultura maya es mucho más antigua que eso. Tal vez la cultura que se fundó hace más de 5,000 años en el medio de las Américas, Mesoamérica, eso vino con el hombre que vino del otro lado del mundo, que poco a poco fue bajando, según una de las teorías, hasta establecerse en Mesoamérica. Y ahí fundaron una civilización. Tiene su propia escritura, su propia numeración, su propio arte, su propia filosofía, su propia ciencia, su propia visión del mundo y de la vida. Y así cada uno de los elementos de la civilización se fue construyendo, y también su propio idioma. Los estudiosos de la lingüística dicen que había un tronco común y que de ahí se desprendieron 4 grandes ramas, familias, y de las familias nacieron más hijos, y hasta tener en la actualidad 30 idiomas mayas, uno de los cuales es el Ajomar. Y así podemos seguir hablando de las características de la cultura para entender entonces el medio en el que estamos inmersos. ¿Cuál es mi cultura? Podríamos mentalmente decir, bueno, soy aymara, soy quechua, soy norteamericano, soy japonés, soy hindú, cada uno con su propio historial de la cultura. Y eso es importante. La cultura tiene funciones. ¿Para qué sirve la cultura? Hay una función especial. Y su principal función es la educación. Y ahí negamos lo que dicen algunos, que los pueblos originarios son medio salvajes, no tienen educación, no tienen sistema. Hay que ir allá para conocer esa educación. Hay que estar con ellos para saber cómo es su sistema educativo. Y la cultura es la que transmite eso. Dice la doctora Íñiguez que ese sol que sale en el oriente para todos los seres humanos, pasa sobre nuestras cabezas, no es el mismo sol. Cada grupo cultural le atribuye funciones específicas. Para nosotros los mayas es el Padre Sol. Para otros es el astro simple. Y así cada uno de los elementos de la naturaleza. La función educativa de la cultura, cada miembro que va naciendo empieza a nutrirse de esa educación, una educación no sistematizada todavía, pero que algún día habrá que hacerlo, para complementar la educación sistemática de la cultura occidental y así poder construir una nueva sociedad que tenga esas dos visiones de la vida. La educación tradicional es con valores. Le dicen al niño conforme va creciendo, este machete es tuyo, pero cuidado, no vayas a cortar la planta que está creciendo, porque ese es tu hermano. Ese es parte de la naturaleza. De esa planta vivimos, respiramos. Por lo tanto, no la debes dañar. Y así cada uno de los elementos de esa educación que se recibe en medio del grupo. Es normativa, establece normas. La cultura nos indica cuáles son los caminos por donde hay que transitar en la vida. Y entonces, no hagas esto,
prohibitiva. No hagas esto porque te va a suceder tal cosa. Eso se dice a través de la tradición oral. No se me ocurre un ejemplo. Bueno, no señales el sol, porque se te puede torcer la mano. No pases sobre la mazorca de maíz, porque te van a salir granos en el pie. Es una forma diferente de educar y de transmitir mensajes de valores. No te le quedes viendo al que le falta un pie o una mano, porque puede ser que te suceda algo. Eso significa respeta al otro, aunque le falte un pie, aunque le falte un ojo. Ese es el respeto. La cultura es la que nos va a enseñar. Saluda a los viejos en el camino y diles que te vaya bien, que no vayas a tropezarte contra una piedra, con los mayores. Entonces uno va caminando a través de ese tipo de educación. Y es la cultura la que nos da esto. Prescriptiva. Todas las normas prescriptivas de la vida aparecen en la cultura. No hay códigos, no hay leyes escritas, pero hay en la tradición oral y que se graba en el pensamiento. Y es mucho mejor porque todo el mundo lo conoce y se va caminando de acuerdo a eso. La cultura es, pues, a través de la palabra. Solo la palabra. A propósito, los dejo descansar un poco de ver los PowerPoint, las imágenes, porque quería usar solo la palabra para poder transmitirles estos pequeños mensajes que he traído. Lo otro es importante, nos ilustra mucho mejor, pero también tenemos que usar la palabra. 5 jóvenes estudiantes, yo estaba desayunando en un restaurante, cuando entran ellos, felices, amigos, se sientan en una mesa. Yo dije, en mi tiempo nos poníamos a contar chistes, alegres, contentos, hablar y todo lo demás. Pero un minuto después de que se sentaron, cada quien en su computador. Comieron, se levantaron y se fueron. No hubo uso de la palabra. Entonces, a veces las tecnologías nos vienen a sustituir algo importante que debemos de practicar, que es la intercomunicación entre las personas. Y eso es interesante. De acuerdo a la cultura, conforme nos dicen los autores, conforme nos internamos en el vasto mundo de las culturas, comprobamos que las definiciones culturales se tornan muy complejas, variables y diversas, especialmente relacionadas con las variables del lenguaje. Uno de los elementos preponderantes dentro del conjunto de elementos de la cultura. ¿Cuáles son esos elementos de la cultura? Los que se dedican a la sistematización del estudio de la cultura lo clasifican en 3 grandes áreas: lo material, lo espiritual y las prácticas sociales. Entre lo material podríamos decir, bueno, lo que vemos, lo que ocupa un lugar en el espacio, lo que tiene peso, lo que es tangible. Todos hemos visto y todos usamos un traje. Y muchas veces ese traje nos identifica ante el mundo. Ese es un elemento cultural material. Otros, miles de recetas de cocina. Unos, todos agradables, todos sabrosos. Hay atoles, hay compuestos con carnes, verduras, cereales. La gastronomía. Nuestra gastronomía, como cada pueblo, es parte de nuestra cultura.
la indumentaria. Las herramientas de trabajo son parte de los elementos materiales de la cultura. Nos dan una lista y vamos a identificar en la lectura que vamos a hacer dentro de un ratito cuáles son esos elementos materiales y espirituales. En Guatemala tenemos más de 200 dulces típicos, les llamamos, características de la cultura de guatemalteca. Unos mayas, otros no mayas. Las herramientas que se usan, los campesinos, los artesanos, la industria, bueno, todo el mundo utiliza herramientas y la tecnología académica también tiene sus propias herramientas y eso es parte de la cultura. Algunos son universales, otros son propiedades exclusivas de ciertos grupos. Y no digamos la parte espiritual. Los elementos de la cultura espiritual están en el idioma en primer lugar. Aunque ya tengamos otros medios para comunicarnos con los seres humanos, sin embargo la palabra sigue siendo el elemento principal para poder hacer la comunicación. Y esta palabra que no sabemos cuándo nació. Mauricio Suárez dice, probablemente empezó por medio de unos gritos, por medio de gritos guturales, acompañados con gestos, tal vez no siempre fueron amables, tal vez fueron gruñidos para defender la presa, tal vez fueron gritos para acaparar a la hembra, tal vez fueron susurros para enamorar, no sabemos cómo fue. Pero lo cierto, antes de la prehistoria, según el autor, no se conoce. Los lingüistas actuales tienen problemas para identificar cuáles fueron esos primeros gritos, esos primeros sonidos que se emitieron. Y pasaron muchísimos tiempos para ir produciendo palabras, sonidos. Tal vez fue a, tal vez fue o, tal vez fue ri, tal vez fue cha, tal vez no había significado, simplemente sonidos. Sonidos que empezaron. Y nosotros gozamos porque ya recibimos todo hecho. Ya no cuestionamos cada ser humano que viene al mundo, ya no cuestiona dónde vino su idioma. Pero eso es un proceso de largos periodos de tiempo. Entonces, el idioma ya lo recibimos hecho. Como recibimos muchas ventajas de las culturas y de nuestra cultura. Y nos amamantamos de la cultura para poder decir, entonces, construir nuestra identidad. Los conceptos tradicionales en las distintas épocas de la cultura han evolucionado. Podemos estudiar la época de la Edad Media, en la época colonial en el Nuevo Mundo, y la época contemporánea, en la que los nuevos idiomas han sido sistematizados. Y qué bien que cada idioma en la actualidad ya se pueda usted expresar a través de palabras bonitas, palabras de arte. Una experiencia que tuve en un congreso en Costa Rica. Había un guatemalteco escritor famoso, muy buen escritor, que había sido invitado para dar la ponencia y le pregunta, ¿y usted qué piensa de la escritura maya allá en su pueblo, en Guatemala? Y él contesta, en esos dialectos de los indios no se puede hacer obra de arte literaria. Bien,
Ese es el concepto muchas veces de la discriminación hacia la cual han puesto a los pueblos en Latinoamérica. Algunos se apropian de la propiedad y de la autonomía del país y no toman en cuenta a los pueblos indígenas. Y me preguntaron, después de preguntarle al Señor, ¿qué dice aquí Gaspar sobre eso? Al día siguiente me tocaba mi ponencia para hablar sobre nuestra literatura maya, que era lo que iba a presentar. Y ahí fui dando a conocer las características de la literatura maya, cómo era la escritura precolombina, cómo era la escritura colonial y cómo están haciendo una escritura contemporánea. Y así es como los procesos se dan en ese sentido. Vamos a leer un poquito, o si alguien quiere leer un fragmento del libro, por favor, la invito a pasar acá para que descanse un poquito de escuchar. Es el nacimiento de Luin. Luin es el personaje, Mekele es el papá, Lotash es la mamá. Empecemos aquí hasta esa misma noche. Hasta aquí. Sí. Mientras tanto, en Xolco, Lota, mujer joven acostumbrada al dolor y al trabajo con brazos fuertes como el de la piedra de moler, se hacía a una de las estacas de pino, sembrado como pata de la cama de tapeclo en un rincón. Había logrado por instinto de supervivencia preparar un lugar adecuado para que naciera su hijo, en caso de no contar con ayuda oportuna de la comadrona. Había tendido sobre la tierra un petate, y sobre el petate unos trapos viejos formó su nido. A un lado, los ojos de una hoguera estaban siendo ahogados poco a poco por una capa de ceniza. Algunas gallinas protestaban debajo del tapeclo por no poder conciliar el sueño debido a los quejidos de Lortax. En los intervalos de su dolor, ella pensaba y se decía: Dios mío, ojalá que el aullido del gato de monte que escuché esta mañana no sea de mal agüero. Desenrollaba como madeja de hilo en su mente los consejos y orientaciones que había recibido de las mujeres con quienes había conversado sobre el asunto de tener hijos. Afuera de la choza había un frío intenso, pero Lotax seguía sudando, metiéndole las uñas al tronco y arrancándole la corteza. Habían pasado 3 horas. Las fuerzas se le iban acabando a la parturienta, al igual que la moribunda hoguera. Un candil que colgaba del pajareque tiznado parpadeaba, solicitando más combustible antes de ser tragado por la oscuridad que invadía por todas partes. Parecía que todo iba llegando a su fin. El rostro pálido, como hoja tierna de aguacate, la respiración unas veces acelerada y otras imperceptible. Las pupilas veían girar todo en su derredor. El candil moribundo, la hoguera girando, los ladridos cada vez más lejanos. Casi estaba por perder el conocimiento, enroscada sobre su petate, tendido en el duro suelo de barro negro, cuando en ese instante entró Meke, jadeante y sudoroso. Por los hoyos de la camisa le salía el vapor de su cuerpo,
como humo de temazcal. Poco tiempo después llegó Ivor, acompañado del muchacho de unos 10 años, su ayudante en los preparativos de los medicamentos y los sahumerios. «Déjame sola con ella», le dijo a Meckel. El muchacho comenzó a hacer fuego en un ranchito afuera. Preparó algunos brebajes compuestos por las hierbas que llevaban el morral. El unto de gallina fue lo primero que se utilizó, juntamente con el frasco de kuscha de los barrancos. Meckel se puso el cabellay para ahuyentar los nervios que se apoderaban de él. Soplaba el fuego con todas sus fuerzas para dar claridad. No quería pensar a oscuras, porque en su pensamiento aparecían espectros con cara desagradable. Le hablaba al muchacho para no sentirse solo, pero el otro no le contestaba. Se acurrucó entonces contra sí mismo para escuchar el paso de la noche que iba de puntillas, al igual que el riachuelo que bajaba descalzo junto a su rancho. Pasó mucho tiempo. La luna había cambiado de dirección. El hielo de la mañana caía. De pronto, un grito surgió del montón de silencio. Se estrelló contra las orejas paradas de Meckel. Removió la tranquilidad de las gallinas bajo los tapecos. Sonó en los oídos atentos de los perros que cabeceaban. Estremeció los montes milenarios, recorrió la ramazón de nervios del Joluco. Había nacido un varón, Ewell, mujer de unos 50 años, cabello negro aún, pocas señales del paso del tiempo en su rostro, sus pies con grandes callos formados de tanto sentarse sobre los petates, manos firmes acostumbradas a detener los frutos primogénitos y desnudos de las mujeres de aquellos lugares. Tomó entre sus manos al recién nacido, le cortó el ombligo, lo limpió como un acto rutinario de su profesión y lo envolvió en algunos pañales hechos de los pantalones viejos de Meckel y de guipiles de Lotax. Luego lo arropó con un capillay de lana y sus pelambres duros hicieron llorar al niño al sentir la incomodidad en su delicada piel. Era maya. Debía acostumbrarse a las incomodidades del punto de partida. La comadrona siguió su tarea, le fue formando la cabeza, redondeándole como bodoque de barro, pasó a la curvatura de la nariz, los dedos, los brazos, las piernas y la ubicación de la mollera. Posteriormente, le clavó una gorra de color rojo y acercándolo junto a sí, boca con boca, le infundió 3 soplidos que brotaron de las raíces de los pulmones de Ewell, de todos los mayas, de todas las eras, jalados de la raíz del tiempo como símbolo de la vida y herencia ancestral. El niño dio gritos trémulos, vibrante todo su cuerpo en medio de aquella noche llena de frío. El grito se prolongó por los valles, por las gargantas de las barrancas, se metió culebreando entre las chozas, se alejó en la perspectiva del tiempo buscando sus orígenes, donde el primer maya dio su primer grito de dolor. Ewell salió por la puerta para dar la noticia de que todo había salido bien. Pidió sahumerio, brasas y un poco de copal para echar humo por todos los lugares de la casa. Se fumó un cigarro hecho de tusa después de un trabajo bien ejecutado